Tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias por estar aquí acompañándonos nuevamente en este proceso de formación y capacitación. Me presento ante ustedes. Mi nombre es Julián Campo. Soy el coordinador del Grupo de Capacitación Rescate Norte Cauca. Soy el líder del proyecto Capacitaciones Virtuales junto a los ponentes, instructores de diferentes instituciones que se han unido para apoyar este gran proyecto académico y asimismo integrante de la Alianza Latinoamericana de Formación y Capacitación. El día de hoy, pues, y como siempre le he dicho con todo respeto, pues gracias a Dios por permitirnos este espacio, este momento de formación, de capacitación, de darnos este gran conocimiento y para poder seguir acompañándolos durante toda esta formación de este seminario. Los invitamos al primer día del seminario virtual de emergencias clínicas. Ya este es el segundo seminario que hemos realizado, gracias pues al aporte de ustedes. Y hoy nos acompaña nuevamente uno de nuestros instructores y asesores académicos. Ya algunas personas lo conocen, han recibido formación y capacitación de nuestro instructor. Entonces, pues, aquí está pues para que se presente. Jonathan, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, Julián. Es un placer para mí poder dar esta capacitación y más que nada compartir con todos ustedes lo que piensan, lo que saben y todos esos aportes contribuir a que haya crecimiento académico de cada uno de nosotros. Claro que sí, Jonathan, muchas gracias por sacar ese espacio. Sabemos que pues en su mayoría los ponentes y instructores pues tienen su agenda académica, laboral y familiar, pero sacan ese espacio para compartirnos ese granito de arena, ese granito de capacitación e información. Jonathan, muchas gracias por estar aquí. El auditorio es suyo. Bueno, muchísimas gracias. Ya les voy a compartir pantalla de la capacitación. Me presento para los que no me conocen. Yo soy Jonathan Rivera, yo soy paramédico ya hace más de 20 años. Soy director del Centro de Formación Avanzada de Seguridad Hospitalaria de Emergencias, cual nos pueden encontrar en las redes sociales. Y pues me he dedicado toda la vida a todo lo que es atención de emergencias, también soy bombero, también por la parte de rescate acuático y pues ya durante muchos años instructor de varios programas internacionales. Pero como les digo, esa formación no la voy a hacer yo solamente. La idea es que todos ustedes puedan tener el micrófono abierto, puedan escribir. Yo de vez en cuando voy revisando qué escriben en el chat. Puedan informar cómo es el proceso de atención del shock neurológico donde ustedes están. Y voy a tratar de que el enfoque de este manejo del shock sea muy básico, sin dejarles algunos detallitos que son de pronto para personal avanzado, pero que si leemos, obviamente, podemos empezar a cambiar el estilo de la forma en que estamos atendiendo a nuestros pacientes. Así que, bienvenidos. Bueno, ¿qué objetivo yo me he planteado el día de hoy? Pues primero, entender la fisiopatología de una lesión de columna. Entonces vamos a entender, primero que todo, qué tanto tiene la columna, qué tanto resiste y adicional a eso, cómo es que se presentan los traumas. Vamos a reconocer los signos signos y síntomas de las lesiones en la columna y reconociendo esos signos y síntomas, pues la idea es que nosotros sepamos qué hacer, qué preguntar y cómo hacer esa valoración neurológica tratando de buscar alguna lesión en esta parte. ¿Okay? Vamos a hablar un poco, no mucho, sobre lo que es las indicaciones para la restricción del movimiento espinal, ya tratando de enfocarnos en qué pacientes es que verdaderamente necesitan esa inmovilización. Y por último, vamos a identificar los factores claves para que nosotros
podamos, el paciente ya tuvo una lesión primaria, nosotros qué podemos hacer por esas lesiones secundarias que se presentan en el paciente. Entonces, esta es la idea totalmente de estos cinco objetivos que me planteé. Estos mismos objetivos los voy a colocar en la última parte para verificar de que la información que les estoy dando pues haya sido clara, ¿ok? Bueno, entonces arrancamos. Y arrancamos con esta columna. Si ustedes ven, lo tengo dividido en varias partes, en una región, en la parte superior, que es la parte cervical, ¿ya? Acá tengo esta región cervical, si vemos hay 7 vértebras ahí, más o menos para que se den cuenta, casi que más del 55% de las lesiones se presentan en esta parte, en la región cervical. Y ahorita vamos a ver qué tanto controla o qué tantos nervios de ahí para abajo se van a ver afectados, ¿ok? Después ya vamos a tener la región torácica, así como nosotros tenemos 12 costillas, pues aquí la región torácica también tiene 12 columnas, 12 vértebras, disculpe, y después ya tenemos la región lumbar y la región sacra. Más o menos para todas las demás hay un 15% de lesiones que se presentan. ¿Qué nos interesa de acá? Es que si nosotros estamos viendo la columna, cada una está apilada por otra, pero entre cada una de ellas, pues hay un espacio que se debe respetar para que no, porque por ahí en la mitad de ella, ya en todo el centro, está lo que es la médula espinal. Entonces, respetando este espacio, ahí está la médula sacando cada uno de sus nervios. Entonces, vemos que es la columna como tal, es una barrera de protección grandísima para esa médula espinal. Entonces, ¿cómo se puede dañar esta médula? Pues obviamente que puede haber diferentes formas. Una es que haya un daño completo de una vértebra, ¿ya? Al lado de ellas vamos a encontrar ligamentos, músculos que la mantienen en esa posición y si lo vemos que en una posición casi curva, como si fuese una S. Entonces, cuando se genera mucha tensión, también se pueden dañar las vértebras y lo voy a mostrar en estos cuerpos que yo tengo aquí de cada una de las vértebras. En cada uno de esos cuerpos de la vértebra ya sabemos que por estos forámenes es que ingresa la médula espinal. Entonces, si ustedes lo ven, es como un anillo y que está compuesto por un cuerpo, ¿ya? Este es el cuerpo y soporta casi que el peso total. Adicionalmente, a los lados nosotros podemos ver unos péndulos, unas láminas por donde y una apófisis espinosa que sirve para inserción de todo lo que son músculos y ligamentos. Y el agujero, pues obviamente por donde entra es el canal espinal, por donde pasa la médula y que está protegida como tal. Para yo dañar un cuerpo de una vértebra se necesitan casi unos 20.000 joules. Un joules, para que den una idea, es como si una manzana cayera en un espacio. Pero para dañar una es como si 20.000 manzanas cayeran ahí. O sea que resiste muchísimo, pero de todas maneras, ustedes saben que cuando hay encuentro de energías, pues obviamente puede haber muchísima, si no se disipa la energía, pues toda la vértebra no va a soportar y es de ahí donde se vienen las lesiones. Ahorita vamos a hablar de lo que está adentro. Adentro, entonces nosotros vamos a encontrar que está la médula espinal, llena ya este canalcito que les voy a sombrear aquí. Ya esa médula pasa por aquí en la mitad y es la que nosotros estamos viendo acá. Deja como, si nosotros la notamos, ella va a dejar poco espacio para que o entre sangre o o que se inflame. Entonces, si entra mucha sangre, si entra
una inflamación, pues obviamente va a afectar todos estos nervios, ya, porque por ahí empiezan a salir todas las raíces nerviosas de esta médula espinal. Ella tiene tractos tanto motores como sensoriales. Entonces, ¿qué les voy a pedir en este momento? Que traten de mover los dedos. Ya, muevan ahorita los dedos de los pies. Ahora traten de sentir que tienen ahí cerca a los dedos de los pies. Pueden estar descalzos, sentir el suelo, pueden sentir una media, pero ustedes ven y están notando de que tienen sensación y por la parte motora todos están funcionando bien, ¿ok? Así que esto nos sirve para tener una línea base de saber cómo valorar a un paciente. ¿Cómo valorar un paciente? Pues aquí entonces entra toda la parte de los dermatomas. Si ustedes ven, esta persona está coloreada y dependiendo de aquí en la parte derecha, yo tengo la columna, ¿ok? Como les dije, por cada de esos forámenes, aquí los vamos a ver, es que van saliendo cada uno de los nervios. Y como van saliendo cada uno de esos nervios, pues va inervando cada parte del cuerpo. Así que si yo voy a ver que está afectado la parte motora o sensitiva, pues lo voy a detectar haciendo una palpación o pidiéndole al paciente de que haga algún movimiento. Cada nervio, por ejemplo, si vamos a C3, miren que tiene la parte del cuerpo. Eso se llama un dermatoma. Si ya yo llego a C4, miren que yo aquí ya estoy viendo que en las clavículas empieza el dermatoma C4 y también el C5, casi donde comienzan lo que son, las clavículas. Debajo, casi que el pezón, ya si yo lo muestro acá, tengo a T4. Entonces, ahí yo estoy haciendo, si yo estoy palpándome, estoy sintiendo, estoy viendo de que casi a nivel de T4 está funcionando todo. Pero si yo empiezo a bajar más y quiero saber qué pasa por debajo de una lesión de T10, veo que está afectado el ombligo. Aquí también vemos que si está afectado S2, S3 en los hombres, puede generar, en muchos de los casos, priapismo. Entonces, asimismo voy a ir bajando, pero con esos yo me voy a dar una idea de la lesión a qué nivel está, haciendo una evaluación de los dermatomas. ¿Qué me interesa en este momento? 4. La clavícula, los pezones y lo que es el ombligo. Estos 3 evalúan que si hay una lesión de C4, por debajo de C4, entonces vamos a ver que ya no hay sensibilidad después de lo que son las clavículas. Debajo de los pezones sería T4 y por debajo del ombligo T10, ¿ok? Entonces, cuando hablo de T10, hablo de la torácica número 10, ¿ok? Entonces, aquí ya hago una pequeña evaluación de dermatomas. Ahorita vamos a seguir hablando de dermatomas. Bueno, entonces, ahorita habíamos hablado del trauma espinal. Cuando la persona recibe una lesión por cualquier mecanismo de trauma, en ese momento se presenta un traumatismo primario, ¿ya? Ese traumatismo primario yo ya no voy a poder hacer nada con él, ya lo que pasó, el daño que hizo, se hizo. Sin embargo, se empieza a presentar un trauma, después de ese primario, un traumatismo secundario, ¿ok? Y ¿qué puede generar esos problemas? Pues problemas sistémicos y causas que ya sean intrínsecas o sistemáticas. Entonces, si yo no manejo esa lesión secundaria, puede que el pronóstico del paciente se empeore. No, o sea, ya el daño está hecho, pero que se empeore está en manos mías, está en manos de esa persona que atiende inicialmente el paciente. ¿Qué podemos encontrar? Por ejemplo,
de evaluación de traumatismo secundario, inflamación o edema, ¿ya? Entonces, esa inflamación, ese edema abarca todo lo que son fibras nerviosas y daños de los nervios. ¿Por qué? Porque no va a haber irrigación por ese edema. Se producen también hematomas, que son esos sangrados internos ahí en la médula, en el conducto raquídeo, que va a empezar a ejercer presión sobre la médula y ¿qué va a hacer? Pues que la médula al final no trabaje de la mejor forma y también puede encontrar, presentan daños neurológicos. También puede encontrar aumento de la PIC. Este aumento de la presión intracraniana se da porque obviamente que ese canal por donde pasa la médula lleva líquido cefalorraquídeo. Y por tanto, si yo hago una presión o cambio la circulación de ese líquido, pues va a ser una presión dentro del canal medular y obviamente va a hacer que disminuya el flujo sanguíneo hacia la médula y va a empeorar la lesión. Entonces, miremos algunas otras que podemos tener ahí. Ya vimos las tres primeras, que son las intrínsecas, que fueron estas tres, pero se pueden presentar otros problemas donde yo puedo hacer algo. Entonces, otro es convulsiones. Esas convulsiones causan daños cerebrales y pues yo debo controlarlas, ¿ok? Igual ahorita vamos a ver cómo darle manejo a estas. Otras sistemáticas, la hipoxia. Entonces, ya sabemos que la disminución de oxígeno hace que se aumente la muerte celular en el cerebro, en la médula, ¿ya? Hipotensión. Si se presenta hipotensión o también pérdida de sangre, pues no va a haber quien lleve ese oxígeno a las células que necesito, entonces voy a tener problemas. También puedo tener alteración del dióxido de carbono, que eso al final va a hacer que se disminuya haga vasoconstricción o vasodilatación cerebral y los cuales van a aumentar todo lo que es la perfusión cerebral. O también aumento o disminución de la glucosa en la sangre. Ya sabemos que el cerebro trabaja con oxígeno, con glucosa, y si no lo mantengo bien, pues obviamente voy a aumentar el daño y el pronóstico del paciente no va a ser el mejor. Entonces, ya vimos que trauma inicial, ya no puedo hacer nada, pero con el trauma secundario hay muchísimas cosas que yo puedo hacer. Puedo controlar, manejar las convulsiones, la hipoxia, la hipotensión, voy a hacer que ese paciente esté ventilando mejor, voy a vigilar la glucosa de ese paciente. Entonces, voy a hacer todo esto. Ahora, ¿yo cómo me voy a dar cuenta de que un paciente tiene un trauma espinal? Hay muchas cosas que yo puedo hacer. La pregunta es qué tanto tiempo tengo y qué tan funcional es que yo hago un examen largo solamente para darle un diagnóstico, un posible diagnóstico a un paciente. Entonces, yo puedo hacer una valoración rápida y cuando hago una valoración rápida, me voy a enfocar en las 4 primeras. ¿Por qué? Porque son súper rápidas, las puedo aplicar sin ningún problema. Por ejemplo, puedo valorar el estado mental y dependiendo de mi nivel de valoración, yo puedo hacer una valoración ATI o yo puedo hacer una valoración con una escala de Glasgow, que ahorita vamos a hablar de ella. También puedo valorar nervios craneales solamente de nervios que yo entienda que examen podría hacerle. Puedo verificar la función motora y la función sensorial. Pero ya lo que es coordinación, reflejos, estos exámenes preferiblemente que se hagan o en camino a una clínica, a un hospital donde le vayan a dar manejo o en la parte de valoración de urgencias. Solamente ahí pues que van a poder hacer una coordinación, una valoración de coordinación y reflejos como debe ser. Entonces, nos vamos a enfocar solamente en los 4 y voy a hablar específicamente de 3. Entonces,
Evaluación del estado mental. Aquí tenemos una información que me muestra la escala de Glasgow. Yo voy a tener una escala de Glasgow donde voy a valorar ojos, la parte verbal y la parte motora, ¿ok? Entonces, el mayor valor que le puedo dar a una persona es 15. Si sumo todo esto, me va a dar 15. Y la menor va a ser 3, porque el menor valor que me puede dar es 1, no 0, ¿ok? Si una persona en la parte ocular me dice es espontánea, como ustedes están en este momento, sus ojos están abiertos, pues le voy a dar 4. Pero si yo lo hablo, le genero dolor y no abre los ojos, lo mínimo que le puedo dar es 1, no 0. Así que la valoración mínima de una escala de Glasgow será 3 sobre 15. Entonces, voy a hacer esa valoración, pero también tengo que tener en cuenta ciertos tipos de pacientes. Por ejemplo, niños preverbales, niños que no hablan. Voy a tener en cuenta si el paciente tiene algo que le impida poder expresarse. ¿Por qué? Porque ahí ya no me va a dar una valoración ideal. Y por eso también debo hacer una valoración previa y una valoración de la escala de Glasgow después del tratamiento que le di. Corregí glucosa, corregí oxígeno, entonces después de eso ya el paciente me va a dar el mejor. Entonces voy a sacar la mejor valoración de ese paciente de una escala de Glasgow cuando lo tenga. Recuerden que si nos es complicado manejarla, personal que no es de salud, también está aplicada la escala ADDIC, donde el paciente puede estar alerta, puede responderme a estímulos verbales. Si no me estimula a estímulos verbales, voy a utilizar la D de dolor y si no, ese paciente va a estar inconsciente. Pero ¿qué es lo importante acá? Hacer una valoración del estado mental y hacer una valoración previa, después y continuar haciéndola para ver cómo está evolucionando ese paciente, si ha mejoría o está empeorando, ¿ok? Entonces voy a mencionar. También voy a vigilar la función motora, ¿ok? Entonces, ¿qué me interesa antes de preguntarle al paciente qué es lo normal para usted? ¿Por qué? Porque si ese paciente tiene una lesión previa, donde está en rehabilitación, pues obviamente probablemente no encuentre la misma función motora de un lado o de otro. Entonces voy a hacer preguntarle de que si tiene alguna limitación, ha presentado un SB, preguntarle algo que me cambie tanto la función motora como la sensitiva. Así que yo que voy a valorar movimiento y en la parte sensitiva, pues la parte sensorial es clave. Lo que voy a buscar es algo anormal. Adicionalmente, voy a evaluar extremidades superiores y voy a evaluar extremidades inferiores. Voy a pedirle a ese paciente que me apriete las manos, que me haga fuerza, que trate de alzar un pie, el otro, que le haga fuerza. Le voy a decir que mueva los dedos de los pies, que empuje y tire de los pies contra la resistencia que yo le estoy ejerciendo en las manos. Entonces, de esa forma yo voy a valorar la función motora de ese paciente, pero también la sensitiva con tratarle de que ese paciente estimularle diferentes sensaciones, ¿ok? Porque pueden ir perdiendo algunas o otras no. Entonces, ¿se acuerdan de los dermatomas? Pues, ¿qué me interesa? A nivel de clavícula C4, a nivel de lo que son pezones para los hombres T4 y al nivel del ombligo T10, ¿ok? Esas son las tres que me interesan más para saber dónde está la lesión. Aquí tengo otras partes laterales de los miembros superiores C5, 6, 7, pulgar C6, dedo medio C7, dedo meñique C8, de C8 a T2 partes mediales de los miembros superiores. Estos dos ya los vimos. Región inguinal, T12L1,
del L1 al L4, caras anteriores internas de los miembros inferiores, en la rodilla y cara medial del dedo gordo del pie, L4, L5 dedos al cuarto dedo del pie, del L4 a S1 el pie, y S1 a S2, cara posterior en miembros inferiores, y C2 a C4 períneo, ¿ok? Entonces, esos son otros que podemos tener, pero al menos estos tres deberíamos recordarlos para que entender qué está pasando con el paciente. Bueno, entonces estamos valorando función sensorial, pero también ¿qué me interesa? Voy a hacerlo de la cabeza a los pies. Voy a comenzar de arriba hacia abajo, evaluando a dónde es que empieza el paciente a dejar de tener sensaciones. Eh, en un paciente inconsciente, pues yo ya no le puedo preguntar. Así que esta valoración sensorial va a ser algo más compleja. ¿Y en qué lo voy a hacer? Voy a valorarlo cuando evalúe la escala de Glasgow como la respuesta a dolor profundo. Por eso es que les decía muchas veces que debo valorar la mejor respuesta que pueda tener el paciente. Entonces puedo hacer frotes entrenal, compresión del lecho ungueal, voy a ver la respuesta refleja, ¿ok? Retirada intencional del dolor que puede presentarse el paciente que hace flexiones, que es una postura de decorticación, y extensión de extremidades superiores, una postura de descerebración o no voy a encontrar respuesta. Entonces, pacientes inconscientes, la escala de Glasgow me sirve mucho para hacer esta valoración de la función sensorial. Bueno, entonces vamos a seguir hablando y nos vamos a enfocar solamente en trauma espinal. Y aquí quiero que entendamos algo. Puedo hablar de SHOT, la charla es de SHOT, y en este caso yo hablo en sí de un SHOT específico donde hay una pérdida de tono, ¿ya? Y ese SHOT es neurogénico. Pero miren que aquí estoy hablando de SHOT medular. No quiero que los confundan, son dos cosas diferentes y por eso también le asigné una diapositiva totalmente aislada al SHOT medular. Entonces, ¿qué tipo de traumas puedo encontrarme en una lesión de la columna? Puedo encontrarme un SHOT medular, que es una contusión medular. Puedo encontrarme una compresión de la médula. Puedo encontrarme una laceración. Puedo encontrarme una fractura de la columna cervical que empieza a generar inflamación. O me puedo encontrar lesiones como tal de la médula, completas o incompletas. Completa es que cortada completamente, ya no hay nada que hacer de ahí para abajo, o incompletas, que son los síndromes de Bronce-Quart o de médula anterior o central, que ahorita vamos a hablar de ellos, ¿ok? Entonces, voy a mirar que por aquí llegó una pregunta. Ah, ya no, es para que nos sigan en las redes. Bueno, igual si tienen alguna duda o hasta ahí vamos bien, ¿ok? Igual, como les digo, micrófono está abierto, preguntas también las pueden hacer sin ningún problema. Entonces, ¿qué me interesa en este momento? Que entendamos que en la conmoción de la médula puede haber una interrupción temporal de todas las funciones. Igualmente en la contusión implica la formación de hematomas y ahorita lo vamos a ver, o hemorragias de los tejidos ahí cercanos, y también provoca de cierta forma pérdida temporal de las funciones donde depende de dónde se presente el traumatismo, muy pocas veces permanentes, pero ahí está esa contusión. Que también tenemos en cuenta la compresión de la médula. Aquí en la médula se empieza a hinchar, y cuando se empieza a hinchar esa médula va a hacer que
empiece a disminuir el riesgo que tiene hacia los tejidos circundantes. Si hay hemorragia, pues obviamente la parte que quede sin circulación, pues también va a estar afectada. Igualmente eso va a producir que haya una isquemia tisular cuando hay compresión y lo que se necesita es cirugía, obviamente para descomprimir ese problema. En la laceración que vamos a encontrar cuando hay un desgarro, se corta un pedazo de tejido de la médula, eso la verdad ya cuando se daña la médula, por lo general es irreversible, siguen estudiando, hay casos pues, pero por lo general es irreversible este tipo de lesiones. ¿De qué depende? Obviamente todo este tipo de lesiones, de la fuerza con la que haya impactado la persona, el mecanismo de lesión que tenga. Muchas veces puede que se presente una lesión solamente temporaria, pero por lo general estas lesiones tengo que dejar pasar un tiempo para empezar a descartar. No nos toca a nosotros en el medio prehospitalario hacerlo, sino ya a los especialistas cuando hacen la valoración. Pero sí lo que tengo que empezar a sospechar es cuando hay una lesión. Las lesiones se van a presentar cuando yo veo que hay parálisis del diafragma, de la columna, ahí yo me voy a preocupar, o cuando el paciente no tiene solamente parálisis de uno de esos músculos, entonces ahí yo debo estar muy atento. Bueno, ¿qué me interesa entonces adicional? Como les dije, voy a hablar aquí solamente de shot espinal. El shot espinal es cuando hay una lesión, pero es pasable. Por lo general, a las 48 horas empieza otra vez a la persona a retornar a la normalidad. Hay pérdida temporal de la función, tanto sensorial como motora. Hay flacidez, parálisis muscular, pérdida de reflejos por debajo del nivel de la lesión, daño, interrupción del suministro de sangre a la columna y una isquemia local del tejido afectado. Entonces, aquí todo esto lo hablo cuando se presenta una contusión medular. Entonces, ahí es donde empiezo a hablar de que hay un shock espinal, ¿ok? Y ahí es donde yo me debo de preocupar específicamente cuando hay pérdida como tal de las funciones. No lo voy a poder distinguir en el campo hospitalario, así que debo de empezar a atender a cualquiera de ellos. Y recuerden que la misión aquí es tratar la lesión secundaria más que otra cosa. Bueno, ¿se acuerdan que cuando ahorita estábamos hablando de las lesiones específicas de la médula, yo puedo encontrar una completa, ya cuando se parte totalmente, y otras que son incompletas? Entonces, acá yo voy a tener diferentes médulas, ustedes las están viendo aquí en los dibujitos, y voy a tener 4, el síndrome de Bronce-Quart, central, posterior y anterior. En cada uno de ellos voy a encontrar diferentes síntomas, ¿ok? Y ustedes están viendo que los cuerpos que vienen en cada uno de ellos están con un color rojo mayor y un rojo mucho más disminuido. Entonces, hablemos, también tengo que hablar de que cuando el daño está por debajo de las clavículas y la persona no puede mover ningún parte del cuerpo, ahí yo ya estoy hablando de lo que es una cuadraplegia, ¿ok? Y también puedo tener una paraplegia cuando afecta solamente miembros inferiores. Y en algunas partes del tronco también. Bueno, ¿qué me interesa entonces de estos tractos? Yo puedo tener un daño completo de la médula espinal y se interrumpen todos los tractos espinales. Es decir, que la persona pierde todas las funciones espinales de ahí para abajo, al sitio.
pero recuerden que debo esperar a que vaya pasando el tiempo para ver cómo sigue evolucionando. Así que, ¿qué más me interesan? Los síndromes. Entonces, síndrome de Bronce-Quart, que es el que estamos viendo ahí señalado. Entonces, si ustedes ven, se daña solamente una parte de la médula y hay pérdida de la función motora del mismo lado de la lesión. Por ahí se van todos los nervios, por ahí mismo se dañan. Hay pérdida de sensibilidad al dolor y lo más chistoso es que al otro lado la temperatura también no la siente. Entonces hay pérdida de la sensibilidad a la temperatura. Ahora vámonos al otro que es el central. Es el más común cuando se presentan lesiones cervicales. Hay pérdida de la función motora de las extremidades, como ustedes ven, superiores, más que las inferiores. Las inferiores se pueden presentar síntomas, pero más que todo en el central, solamente extremidades superiores. Ahora bajemos aquí al anterior. Hay pérdida motora y sensibilidad al dolor, temperatura por debajo de la lesión. Entonces, en el anterior, de ahí para abajo, yo no voy a sentir nada en este que es el anterior. Solamente queda muy chistoso porque solamente lo que es vibración sí lo va a sentir. Ahora, en el síndrome posterior, que es el que vamos ahí, hay pérdida de la sensación de vibración, pero se conserva todos los demás, la sensación de motora y de sensibilidad, de dolor y temperatura. Entonces, ¿qué me interesa de todo esto? Vigilar cuando se empieza a presentar traumatismos. Por ejemplo, el síndrome anterior es muy común que se presente en traumas cervicales. Es como el más común y casi que pierde distalmente todo. Y también, ¿cuál me interesa? El Bronce-Quart, que es un lateral, y el central, que solamente extremidades superiores. Entonces, ahí tengo las lesiones incompletas de la médula. Muy bien. Bueno, ¿qué más vamos a hablar ahorita? De todo lo que es la lesión de la médula espinal cervical y torácica. Todo esto me puede llevar al tema que es este, que es el shock neurogénico, ¿ok? Acá, cuando se daña la médula, a nivel casi cervical y torácica, se puede presentar hipotensión. ¿Por qué se presenta esa hipotensión? Porque hay una pérdida del tono vascular, afecta toda la parte simpática. Y ahorita vamos a ver un cuadro comparativo con cómo es la respuesta diferente a un shock hemorrágico. Entonces, ¿qué va a hacer eso? De que los vasos sanguíneos van a estar mucho más dilatados y por ende la sangre casi que va a estar estancado, el corazón sigue funcionando normal, pero como no hay nada que lo estimule, ese tono simpático no está sirviendo, muchas veces no va a poder bombear rápido para poder manejar la pérdida del tono vagal. Entonces, eso también va a hacer que haya dilatación de las venas y afecta el retorno venoso del paciente. El paciente permanece con una piel caliente y seca, a diferencia de un shock hemorrágico donde voy a encontrar una piel húmeda, voy a encontrar un paciente con la piel fría. Entonces, ese es el gran problema que tengo. Entonces, para entender qué es lo que está pasando, miremos este triángulo. Para que haya muy buena perfusión de la sangre, deben de haber tres cosas: corazón, sangre y, como tal, un contenedor que son los vasos sanguíneos. Entonces, en cada uno, para mantener la presión, pues o se acelera el ritmo o baja la sangre. Obviamente ella está con un volumen como tal, y las venas y arterias se pueden dilatar o se pueden constriñir para poder lograr esa buena perfusión de los órganos.
Pero acá, cuando yo tengo un daño en el corazón, pues no va a bombear efectivamente. O que ahí estamos hablando de un shock, por ejemplo, obstructivo, ¿ok? O cuando hay pérdida de sangre como tal, entonces estoy hablando de un shock hipovolémico. O en este caso, en el shock neurologénico, el problema son los vasos. Esos vasos se dilataron y va a hacer que no haya, puede haber la misma cantidad de sangre, pero obviamente como necesito buena presión, pues va a haber poca sangre circulando por los vasos, no va a haber la misma presión y eso afecta la perfusión adecuada del cuerpo. Entonces, ¿qué voy a notar, por ejemplo, en un shot de este tipo que sería, está entre los distributivos? Si lo ven, acá yo estoy valorando un ABC de ese paciente, ABCD. Entonces voy a ver la permeabilidad de la vía aérea. En cualquiera de los tipos de shot va a estar normal, ¿ok? Pero la frecuencia respiratoria va a estar aumentada en todas. El esfuerzo respiratorio puede estar normal, casi que en el shock distributivo no, o al menos en el neurogénico no va a estar aumentado, lo va a encontrar casi con bradicardia. Aquí lo van a encontrar más con bradicardia. Puede encontrar normales startores. ¿Se acuerdan que yo les dije en la diapositiva que hay dilatación de las venas afectando el retorno venoso? Pues eso también puede hacer que se presenten estos estertores. ¿Ok? Adicionalmente, la presión diferencial el pulso puede ser variable, la frecuencia cardíaca puede que no esté aumentada en este, ¿ok? Aquí lo voy a colocar como no aumentada. Pulsos palpables los puede encontrar débiles o palpables, porque igual sigue habiendo sigue habiendo como tal, el corazón sigue funcionando normalmente, ya, y por eso es que estoy midiendo los pulsos y pueden estar palpables o débiles. La piel sí la puede encontrar por lo general caliente o normal y el llenado capilar va a estar variable y va a depender del tiempo de evolución de este paciente. Entonces ya vamos a encontrar que hay una diuresis disminuida, irritable, sonoliento al final y la temperatura puede ser variable. Entonces ahí entiendo. Entonces más o menos para que nos entendamos estos esfínteres capilares, esto lo que hace normalmente, mantienen la presión normal, pero cuando pierden el tono se dilatan ahí. ¿Ok? Hasta aquí miren que la sangre ocupa todo el espacio, pero si voy con este mismo tipo, si esta misma cantidad de sangre, el mismo volumen, miren que va a aparecer como si estuviera hipotenso, ¿ok? Ese es el problema aquí de un paciente con un shock neurogénico, que el tono vagal va a hacer que esas arterias, esos vasos sanguíneos estén dilatados, ¿ok? Bueno, como les dije, la lesión por lo general se da a nivel cervical, nivel torácico, y va a hacer que haya pérdida del control de la temperatura corporal en el cuerpo. ¿Qué me interesa para valorar a este paciente? Pues me interesa como tal a vigilar que el paciente no haga apnea y dependiendo del nivel que haya de daño cervical, puede pasar el paciente a afectarme la parte respiratoria. Paciente lo voy a encontrar hipotenso, bradicárdico, lo voy a encontrar con la piel caliente, va a haber déficit, disculpen aquí que se me fue hasta ahí, déficit neurológicos y puede tener una respiración más diafragmática. Esas son como las pistas clínicas de este paciente. Pero ojo, y aquí lo voy a colocar bien grande. Estos pacientes, imaginémonos que para dañar la vértebra sufrieron un traumatismo grandísimo. Es muy probable que también estos pacientes tengan un shock hemorrágico, tengan otra hemorragia.
Y ahí pues es un desafío en el manejo de estos pacientes. Entonces, ¿por qué? Porque van a ser pacientes que no van a generar taquicardia. Si se presenta shock neurogénico, no se va a presentar esa taquicardia y no va a haber mecanismos compensatorios para el shock hemorrágico. Entonces van a ser muy difíciles de manejar y ahorita lo vamos a ver más o lo vamos a entender mejor. ¿Por qué? Porque shock neurogénico, yo lo que debo hacer es administrar líquidos. Pero si estoy todavía no he manejado la parte hemorrágica, pues va a ser muy complejo. Y si mi meta son evitar las lesiones secundarias, pues ahí en mantener la presión va a ser un desafío grande, grande, grande. Bueno, entonces, metas en el manejo. Manéjele la hipoxia, manéjele la hipotensión y como les dije, revise que ese paciente no tenga hemorragia en otro lado, porque si no, va a ser un desafío completo valorar ese shock neurogénico. Ahora bien, muy probablemente si se presentó este tipo de shock, este paciente tiene una lesión grave en la columna. Así que debo hacer una restricción del movimiento espinal. ¿Cómo lo hago? Con la inmovilización que ya conocemos, tratando de evitar que la tabla rígida se utilice por tiempos prolongados. Recuerden que el daño ya se presentó, o sea, se presentó en el momento del trauma. Yo no se lo voy a presentar por una mala inmovilización, pero sí lo podría agrandar cuando hago inmovilizaciones excesivas. Y es que muchos estudios muestran que cuando yo llevo a un paciente al extremo de inmovilización, le fijo muy bien la cabeza a la tabla y lo transporto en un vehículo y el torso y las extremidades empiezan a mover, pues ahí no estoy logrando una inmovilización efectiva. Así que lo que voy a tratar desde que no haya movimientos exagerados en ese paciente, haciendo una restricción del movimiento espinal. ¿Qué más vamos a hacer? Vigilar esa vía aérea de ese paciente y más si ese paciente tiene un Glasgow disminuido por debajo de 9, entonces hay que mantener esa vía aérea permeable utilizando métodos básicos, intermedios, avanzados y también realizando succión si es necesario realizarla. Pero aquí hay un problema grande y es que muchas veces no sabemos hacer una succión de la vía aérea y por eso lo coloqué en esta diapositiva. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una succión, tenemos que preoxigenar al paciente, debemos saber hasta dónde ingresar con la cánula para aspirarlo y no hacerlo por más de 15 segundos. ¿Por qué? Porque ahí no vamos a contribuir a dos cosas, que es, vamos a hacer que esta hipoxia se aumente y vamos a hacer que por efecto vagal se presente hipotensión. Entonces, solamente si es necesario hacerlo y saberlo hacer. La succión, no hasta que el paciente veamos que no tiene nada de líquidos en la vía aérea. Entonces, vuelvo a recordarles varias indicaciones para restricción del movimiento espinal. Dolor en el cuello, en la espalda, dolor con el movimiento en el cuello de la espalda, dolor a palpación en la parte posterior del cuello, en la línea de media de la espalda, deformidad de la columna, posición antiálgica de ferulización de los músculos a veces también los encontramos rígidos o que él se queje de parálisis, paresias, sensaciones de hormigón en piernas, brazos en cualquier incidente, signos o síntomas de shock neurogénico y priapismo. Entonces, estas son las indicaciones de restricción del movimiento espinal. Pero hay otras, y es que si yo no me puedo comunicar con el paciente para que me diga que tenga esto, pues también sería candidato a que haga una restricción del movimiento espinal. Por ejemplo, paciente que se comunica en otro idioma y no sé si tiene dolor o no, o es muy pequeño y no me identifica si tiene dolor, o está licorado, o ha consumido tóxicos, entonces no sé si él se pueda manifestarme ese dolor. Entonces, en ese caso, pues el paciente sería un candidato. No es necesario si el paciente tiene un Glasgow 15-15, si está por debajo, sí. Ausencia de sensibilidad de la columna, es decir, que él me diga,
no tengo nada, me siento bien, no veo que anatómicamente hay una deformidad en la columna, que no tenga lesiones distractoras, como por ejemplo se quemó, tiene una herida muy grande, el paciente perdió una extremidad. Entonces, si no hay lesiones distractoras, pues no es necesario hacer esa inmovilización. Como les decía ahorita, ausencia de intoxicación y ausencia de hallazgos o quejas neurológicos como el que lo necesitamos. Entonces, si no tiene nada de esto, da Glasgow 15-15 sin columna normal, sin dolor, no hay lesiones distractoras, no está intoxicado, me puedo comunicar con él, no hay hallazgos o quejas neurológicas, no es necesario hacer esa restricción del movimiento espinal. Bueno, vámonos entonces ahorita al manejo del paciente. Denme un segundito. Sí, exacto, Julián. Esos son los criterios de Netflix Canadian, pero como les digo, no voy a aumentarla, no quise como enfocar la charla porque podría empezar a hablar mucho más sobre lo que es restricción del movimiento espinal y entrar como a una confrontación de muchos que si le colocó esto, y que si no, que bueno, no voy a hacerlo, pero las recomendaciones de las guías actualizadas de PHTLS, ATLS recomiendan es que hayan recomendaciones o haya restricción del movimiento espinal, pero las que te dije sí son del criterio Nexus como tal. Bueno, ahora entonces vámonos al manejo solamente específico del shock neurogénico. Y para eso yo debo de tener en cuenta varias cosas. Manejo del trauma XABCD como lo tenemos, aunque aquí diga ABCD, pero recordemos que las hemorragias se las recomendé. Como tal, se debe hacer primero una valoración de esas hemorragias, a valorar la vía aérea, ventilación, la circulación. ¿Qué me interesa en cuanto a la ventilación? Que si el paciente debo de suministrarle oxígeno, si esa saturación está por debajo de 90. Entonces empezar a subir y a escalar dependiendo de qué tengamos, qué podamos contar para aumentar esa saturación de oxígeno en el paciente. Si en algunos casos necesito hacerle una asistencia ventilatoria, lo haré. Igualmente, en el manejo ventilatorio, también tengo que entender si puedo manejar una conografía, un ETC2 normal entre 35 y 40 miligramos de mercurio. Sería lo ideal para esos pacientes. Si no tengo estos dispositivos de manejo de conografía, pues no. Metas en cuanto a la ventilación, como ya lo sabemos, de 10 a 12 ventilaciones por minuto, si es pediátrico de 12 a 20. Tengo que también decirles que manejo de shock neurogénico pediátrico es una complicación grave. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a tratar de estar en una bradicardia y muchas veces esa bradicardia no va a compensar, obviamente, las necesidades que tiene un pediátrico. Entonces, es un desafío grande para estos pacientes. Ojo que la hiperventilación rutinaria no está recomendada para estos pacientes porque podemos generar vasoconstricción en los pacientes, así que nada de esto. Muy bien. Vamos entonces a seguir con el manejo de este paciente y voy a empezar a obtener una vía endovenoso intraóseo para este paciente. Y en estos pacientes yo debo de mantener cantidad de líquidos, casi que para tener a un paciente más o menos entre una presión sistólica de al menos de 110, ¿ok? Así que, y una presión arterial de al menos de 85 a 90, entonces voy a administrarle líquidos. Si es un paciente pediátrico, esa sería la dosis de 20 mililitros kilogramo para el paciente y lo voy a administrar cantidad de líquidos que voy a utilizar cristaloides
para este paciente, al menos de mantener una presión arterial normal. Aquí, como no hay pérdidas sanguíneas, entonces no me interesa como tal administrar mucha cantidad de líquidos. Obviamente, esa cantidad de líquidos debo estar vigilando porque pueden generar algunas complicaciones como es problemas respiratorios, que haya un edema pulmonar, ¿ok? Entonces, idealmente eso. Tengo que vigilar, obviamente, que no tenga hemorragia. Vasopresores preferiblemente no se utilizan en este paciente, a no ser que sepamos que tenga una hemorragia, ya sea interna o externa. ¿Qué más debemos de tener en cuenta? De que para que esa presión, pacientes si los encuentro con bradicardia por debajo de 60 con síntomas, y que el paciente pues no sea un paciente que maneje, que haga ejercicio, pues pueda administrarle atropina a dosis de 0,5 miligramos. No está recomendado tampoco el manejo de otros medicamentos para este paciente. Así que debo de hacerlo. Debo de transportarlo rápido porque el manejo ideal de este paciente va a ser preferiblemente en una sala de emergencia. ¿Ok? Entonces, esas son las recomendaciones para el manejo de este paciente. Esteroides, los esteroides tampoco están recomendados para este paciente para manejar la inflamación, porque tiene efectos adversos cuando va a hacer que se aumenten las infecciones de este paciente. ¿Okay? Así que estas son las recomendaciones para el manejo de este paciente y estas lesiones. No sé si en este momento tengan alguna duda, pregunta. ¿No? Ok. Igualmente, como ya se nos está dando la hora, entonces vamos a terminar con los objetivos. Entonces, entendimos la fisiopatología de una lesión de la columna, entendimos cómo es que se producen esas lesiones, entendimos cómo funciona la columna y también la valoración que debemos hacer teniendo en cuenta los dermatomas. Entonces, entender a qué nivel está la lesión. Recuerden que la hago de arriba hacia abajo, que valoro escala de Glasgow, estado mental, valoro pares craneales si son, y si sé específicamente cuál quiero valorar, y adicional a eso, lo que voy a hacer es empezar a hacer una valoración motora y sensorial de ese paciente y midiendo de un lado a otro, porque recordamos los tipos de lesiones que puedo tener cuando son incompletas. También identificamos rápidamente indicaciones para restricción del movimiento espinal y identificamos factores claves para la valoración secundaria de este paciente. Entonces, las recomendaciones son tener una vía aérea permeable, saturada entre 95 y 99, tener una presión arterial media del 90, administrando líquidos cristaloides y restringir el movimiento espinal para evitar más lesiones y evitar la normotermia. Bueno, entonces ese era pues el tema del día de hoy, de hecho neurológico. No sé si tengan dudas, preguntas, que ya se nos hizo la hora. Ya habilité los micrófonos, en el chat también está pues habilitado para que puedan realizar su consulta pues antes de ir finalizando la actividad. Bueno, al momento no hay inquietudes, no hay consultas. Perfecto, entonces quedó todo claro. Buenas noches desde República Dominicana. Lo que pasa, profesor, que usted lo explicó tan bien y tan exquisito que no hubo desperdicio. Y fue todo así mismo escuchado y así mismo procesado. Fue naturalmente que usted lo hizo, por eso es que no
no ha habido queja, por lo menos uno. Sí, porque lo hemos triturado, así mismo como usted lo fue diciendo. Todo estuvo muy bien. Carlos, dile algo, Carlos. Me alegra que hayan entendido. Bueno, yo creo que para ir finalizando la primera ponencia del día de hoy, pues Jonathan, muchas gracias por acompañarnos en este espacio con este tema pues muy interesante. De pronto algunas personas no tienen el conocimiento, algunas otras personas pues ya reforzaron pues esas, digamos, esa formación que tenía. Recordemos que día a día se actualizan todos los protocolos, todos los procedimientos de atención prehospitalaria y pues ya como lo mencionaba, lo que es la parte de los manuales como el PHTLS, la TLS, ¿sí? Y otros tipos de documentación que se han actualizado. Sí, es importante entonces estar capacitándonos día a día y para poder tener nuestros conocimientos pues vigentes. Perfecto. Bueno, muchas gracias igual, Julián, por la invitación y a todos por dedicar este tiempo a capacitarse y seguir creciendo profesionalmente. Bueno, claro que sí, Jonathan, que pases una feliz noche, pues nos estaremos comunicando pues por interno. Claro que sí. Buenas noches para todos. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Continuamos con nuestra próxima ponencia. Regálame un segundito. Jonathan, ¿me deshabilitas la pantalla, por favor? Vale, muchas gracias. Continuando con la segunda ponencia, hoy pues invitamos a un nuevo instructor, un nuevo ponente que nos va a acompañar en el proceso de formación y capacitación del proyecto Capacitaciones Virtuales Latinoamérica. ¿Sí? Es un nuevo instructor que eh, entra a participar en la Alianza Latinoamericana de Formación y Capacitación con sus conocimientos, con toda su experiencia. El doctor Carlos Daniel Molina. Doctor, muy buenas noches. Hola Jonathan, buenas noches. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación y pues bueno, vamos a estar aquí con ustedes un ratito, un gusto. Claro que sí, doctor. Esperamos pues que pueda compartir ya pantalla, ya está habilitado allí. Ok, ok. Mm, Correcto, ahí ya está habilitada su pantalla. Entonces, doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. El auditorio es suyo. muchas gracias, Jonathan. Mm, dame un segundo porque no quiere avanzar. Bien, no sé si se vea toda pantalla. Jonathan, ¿me puedes ayudar con eso? Doctor, mi nombre es Julián. Jonathan Perdón. es el compañero Sí, de... Jonathan. Sí, perdón, Julián. Sí, sí, sí. Es que tengo problemas aquí, pero bueno, veo toda la pantalla, pero no sé si ustedes la alcancen, se vea que estoy cambiando. No, ahí no está cambiando. Ahí sí Mm, cambió. Yo creo que de pronto no le está eh, cogiendo la presentación completa. De pronto la puede manejar así, pues mientras... Pero de igual manera ahí se alcanza a ver. ahí podemos ver. No, Sí, ya está la segunda diapositiva. ok.
Entonces, así nos vamos a ir porque no sé, no me quiere... Bien, bueno, vamos a empezar. Hay problemas aquí, no sé qué pasa, no me quiere compartir, pero bueno, ahí vemos. Como saben, bueno, yo soy médico urgenciólogo, esta es mi casa, el Hospital General de Querétaro, su casa también de ustedes. Trabajo en 2 hospitales y el otro hospital donde laboro también es el Hospital General de Acámbaro, Guanajuato. Los 2 hospitales, pues, de segundo nivel y obviamente recibimos pacientes de esta índole. Vamos a hablar el día de hoy un tema bastante, yo creo que ya muchos de ustedes son expertos, tiene muchos sinónimos, EBC, ASB, ictus, embolia, apoplejía, pero al fin y al cabo, bueno, todo lo englobamos en esto que es algo que se llama evento vascular cerebral. ¿Qué es esto? Pues bueno, es una alteración neurológica aguda. Esto se debe pues a una interrupción de aporte sanguíneo cerebral. Las catalogamos y las dividimos en 3 tipos, que viene siendo lo que es el isquémico, hemorrágico y pues el nada más transitorio que dura menos de 24 horas. Aquí los hombres pues siempre salimos perdiendo, ¿no? Obviamente es mucho más incidencia, 2-1 que mujeres. Edades entre 55 y 64 años. Personas de raza negra tienen el doble de riesgo de padecer un evento vascular cerebral. Y afortunadamente, la mayoría de este evento cerebral vascular pues es de índole isquémico. Afortunadamente lo vamos a ir viendo y vamos a decir el por qué. A nosotros en el prehospital, yo me orgullezco de que antes de ser médico de urgencias, pues fui paramédico. Y obviamente teníamos esta frase, ¿no? De tiempo es cerebro. ¿Y por qué esto? Pues bueno, lo que debemos de apresurar el traslado de un paciente de esta índole, pues es para evitar esto, lo que es la penumbra isquémica. La penumbra isquémica, pues bueno, es como quien dice, tenemos ya el daño y la penumbra es lo que pues entre más tiempo pasa, pues hay más daño. ¿Esto puede ser reversible? Lo puede ser, siempre y cuando, pues bueno, el paciente inicie tratamiento lo más rápido que se pueda. La etiología, pues en pacientes comúnmente hipertensos, diabéticos, pacientes con tabaquismo positivo, que tengan hipercolesterolemia, arritmias cardíacas, es también algo de los principales, la principal, la fibrilación auricular, y pues también antecedentes de infartos. Y muy comúnmente ahora, después de COVID para acá, hemos tenido eso, pacientes que van acompañados de la mano que les da un evento vascular cerebral y a la vez, pues un infarto. Es una causa muy importante de mortalidad. Aquí en nuestro país, en México, es la 6ª causa de muertes. Nosotros tenemos un programa, cada año sale pues lo que viene siendo el total de casos que hubo, y estamos hablando que en el 2024 hubo 30,246 defunciones, siendo México que es un país que tiene 126 millones de habitantes. Entonces, pues sí estamos algo grande. Esto en porcentaje sería el 0.002%, entonces, de la población total. Entonces sí es algo complicado. Bien. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues ahí lo ponemos, ¿no? En mayúsculas. Es un diagnóstico súper rápido que hay que hacerlo. Esto ya somos expertos en hacer una historia clínica sample, buscar los síntomas, alergias, medicamentos, patologías, la última comida y eventos previos relacionados. Cuando nosotros tenemos un paciente y que no tenemos ni idea de lo que tiene nuestro paciente, pues haciendo una mini historia clínica nos va a servir de mucha información. Hacer una exploración física rápida y antes que nada una glucometría capilar.
hemos tenido muchas veces pacientes que los llevamos al hospital y llegando al hospital, ¿qué le hiciste? No, pues un probable EBC. ¿Qué datos clínicos trae? No, pues nada más le dolía la cabeza. Y hacemos una glucometría y pues resulta que el paciente con hipoglicemia. Entonces es bien importante hacer una glucometría capilar en el prehospital, porque esto nos va a servir bastante. Hay una mnemotecnia, como les decía, empezar rápido. Y creo que esto debemos de empezar también nosotros con nuestros familiares en los hospitales a donde vamos a chequeo. Nos lo deberíamos de aprender a todos nuestros pacientes, que es enseñarles a cómo detectar un probable evento vascular cerebral. Y es ahí la mnemotecnia, la R de rostro, vamos a tener ahí, se cae el rostro, alteración del equilibrio, la P de pérdida de las fuerzas de una extremidad, la I de impedimento visual repentino, la D de dificultad de hablar, y pues cuando esto sea positivo, la O de obtener ayuda. Aquí en nuestro país, el número telefónico para llamar a alguna ambulancia, pues es el 911. Esta cadena de supervivencia, la cadena de la vida del EBC, pues es del American Heart. Creo que es la más sencilla y la más fácil de cómo debemos de actuar, ¿no? Reconocer los síntomas y despachar rápido a una ambulancia. El paramédico que llega a la escena, reconocer que tiene el evento vascular cerebral y de ahí hacer un traslado a un hospital. Pero ahí es donde entra el pensar y el hacer del paramédico, porque no lo vamos a llevar al hospital más cercano. Hay que llevarlo al hospital que realmente pueda tratar a este paciente. ¿Y qué hospital va a poder tratar a este paciente? Pues bueno, al menos un hospital que tenga un tomógrafo, que cuente con un tomógrafo, porque el paciente va a decidir y vamos a nosotros a ver lo que sigue del paciente. La exploración física que debemos de hacer en el lugar, aquí no va a tener mucho porque ya se vio también en la presentación anterior que, bueno, somos expertos en manejar el ABC, ¿no? Siempre un paciente con su vía aérea permeable, buena ventilación y que tengamos una adecuada circulación. Valorar el estado neurológico y en la C es muy importante checar nuestra presión arterial y buscar arritmias también. Como les decía, la primera arritmia que nos puede causar un evento vascular cerebral, pues es la fibrilación auricular. Checar las pupilas también es muy importante. Ahorita vamos a ir viendo el por qué. Bien, las escalas de evaluación que nosotros utilizamos ahí en el prehospital, pues más que nada es la Cincinnati, es la que siempre de cajón en todos los cursos nos enseñan, ¿no? Hay otra escala que sí es muy importante y que se pudiera hacer en el hospital, sí, lo pudiéramos hacer, es una escala no tan complicada que podemos estar realizando y ahorita la vamos a ver, pero vámonos con la de Cincinnati, ¿no? Buscamos siempre la simetría de la cara, buscamos la movilidad del cuerpo, ver realmente si tenemos dañada o tenemos hemiplegia de ahí de alguna de las extremidades. Y, pues bueno, buscar el habla, ¿no? Que tengamos alteraciones en el habla, dislalia, disartria, eso pues es lo importante. Esto es un panorama que nos va a dar una probabilidad grande de EBC. Si tenemos uno de estos tres signos, pues un 72% de probabilidad de un evento vascular cerebral. Si tenemos dos signos, ya nos subiría hasta 87%. Entonces, sí es importante realizar pues esta escala y vámonos rápido al hospital ideal para este paciente. Esta es la escala de NIS. Esta la usamos más en el hospital porque aparte de ser una escala que nos va a decir si es probable EBC, nos va a dar también la pauta al tratamiento que requiere nuestro paciente. Esto, bueno, la presentación la vamos ahí a compartir, pero ustedes pueden bajar ahí en su celular alguna calculadora y estarla midiendo. Y si se fijan, pues consta ahí de 11 escalones y que todas estas nos va a dar puntaje. Y sumando todos estos puntajes, pues ya vamos a sacar el total de esta escala y poder decir, pues nuestro paciente tiene un NIS
de 10 puntos, 15 puntos, 20 puntos. Y ahorita este NIS nos va a servir, ¿por qué? Porque ahí en la parte superior, del lado derecho, nos dice que el paciente que tiene un NIS entre 4 puntos y menor a 25 puntos es candidato para dar una terapia fibrinolítica. Entonces, esto es lo que nos va a dar la pauta para ver, ¿es un paciente con probable candidato a darle fibrinólisis o no? Bien, nos vamos con las 8Ds. Estas 8Ds, pues es lo que tenemos que realizar en el paciente con evento vascular cerebral. Para nosotros en el prehospital, en la medicina de urgencias, en toda la medicina, siempre nos basamos con hemotecnias para que se nos peguen mal las cosas, para se nos hagan más fácil decir las cosas. Entonces, estas son las 8Ds. La primera D es la detección. Entonces, desde casa se debe de saber. Aquí en México, desafortunadamente, somos un país que tenemos, pues, pobreza bastante. Un sistema de salud que está decayendo, no es como dicen que ya somos los mejores, no, nuestro sistema de salud está decayendo y desafortunadamente la gente no se hace cargo de su salud como debe ser. ¿Qué pasa con un paciente? Dolor de cabeza intenso, empieza a hablar raro, entonces aquí pues le dicen, no, vete a recostar para ver si mejoras, y resulta pues de que no, que el paciente estaba teniendo un evento vascular cerebral. Entonces esto nos lo habían de enseñar desde la escuela y no lo estamos haciendo, pero es muy, muy importante enseñar a la población a que tengamos esto, detección. Y ya dijimos los síntomas y signos que pueden ser de un EBC. El segundo, pues bueno, hablar al sistema de urgencias, como les digo, en este caso 911 en nuestro país, para que puedan despachar ayuda. La tercera D es derivación. Como decía, ya llegó la ambulancia, revisamos a nuestro paciente, identificamos que es un probable C y pues a llevar al paciente al hospital que pueda recibirnos y que tenga la capacidad de recibir a este tipo de pacientes. Llegando al hospital, la sala de urgencias debemos de hacer la determinación. Si el paciente sí cursa con un probable EBC, pues mandar inmediatamente a este paciente para realizar el estudio que se requiere, que es una tomografía, siempre y cuando ya tengamos a nuestro paciente estable en el A, en el B y en el C. Teniendo ya la tomografía, pues vamos a hacer ahí pruebas de laboratorio, etcétera, lo que tengamos que hacer y valorar lo que son las imágenes cerebral, todo lo que es la conjugación de datos. Y pues lo más complicado, ¿no? Decidir qué le voy a hacer a mi paciente, qué tiene mi paciente, pero pues no es complicado porque al fin y al cabo ya tenemos una tomografía y estamos en un hospital, un área segura que podemos trabajar. Entonces, si yo decido, pues sí, mi paciente es candidato a realizar terapia fibrinolítica, pues entra la penúltima D, que es la de drogas, la administración de fármacos, ¿no? Que bueno, son los dos fibrinolíticos que existen, el alteplase y tenecteplase, para realizar este procedimiento de fibrinólisis en el paciente. Bien. Y posterior a eso, pues ya la última D, disponer pues un ingreso a una unidad de terapia intensiva o unidad que sea para pacientes con evento vascular cerebral, que a veces pues es muy complicado tenerlas en los hospitales. Esta es la parte más importante. Estos son los sistemas de urgencias de los estados donde trabajo, el CRUM del estado de Querétaro, que con ellos hemos tenido una grande comunicación. Tenemos ahí un chat que se suben ahí todos los casos 24/7 y pues nosotros en el área de urgencias estamos preparados en cuanto llegue el paciente con evento vascular cerebral. Ya lo estamos esperando, se vuelve a hacer una evaluación rápida, toma de signos vitales y pues si es candidato pues ya lo estaremos mandando a una tomografía. Y nuestros tiempos han sido récord en actuar con estos pacientes. Y afortunadamente yo creo que sí, son el mejor equipo del prehospitalario que puede existir. En el estado de Guanajuato está el sistema de urgencias del estado. Sin embargo, este sistema únicamente
es pocas las veces que se dedican a hacer las urgencias reales, porque más que nada ellos se encargan de enlazar pacientes críticos de hospital a otro hospital. Entonces ellos más que nada son como traslados programados. Pero bueno, existen esos dos servicios. La tomografía axial computarizada, como decíamos, debemos de trasladar a nuestro paciente a donde tengamos este aparato, porque esto es lo que nos va a decidir qué es lo que tenemos que hacerle a nuestro paciente. Hay una escala que aquí no me voy a tener mucho, porque esto pues en el hospital pues todavía no lo tenemos. Hay ambulancias que sí están equipadas con tomografías portátiles, pero al menos aquí en México no contamos con ella. Y esto es un puntaje que esta escala se llama ASPECT, que también es para visualizar la tomografía y ver realmente si tengo alguna lesión o no. Si la voy teniendo, le voy restando puntos. Mido estas dos imágenes que se ven, la superior a nivel de los ganglios y abajo supragangliótica. Entonces medimos eso y si vamos viendo lesión le voy restando puntos en esas zonas. Pero bueno, como les comento, eso pues no lo hacemos en prehospital, pero sí conocerlo sería algo bueno. Esta es una tomografía. Ahí sí se ve una mancha blanca, eso es lo que viene siendo la arteria cerebral media y hay una hiperdensidad ahí, así se llama, es un coágulo que está tapando esa arteria y este es un signo temprano de evento vascular cerebral. Entonces, ahí si se fijan todavía no hay área de isquemia, se ve pues todo parejo, únicamente se ve esa hiperdensidad. Aquí tenemos una tomografía de un paciente a su ingreso. Si ustedes alcanzan a ver, aquí pueden ver esta hipodensidad, pero mínima. O sea, si la vemos así, nos quedamos viendo, pues no, casi no se ve. Y este es el mismo paciente que le realizamos una tomografía a las 48 horas y pues ya el área está bien delimitada. Otra tomografía igual, una tomografía paciente a su ingreso y una paciente le hacemos una tomografía a las 32 horas y ya tenemos esa lesión. Otra tomografía, paciente al ingreso. Esta tomografía sí fue un caso triste porque el paciente lo ingresaron y pues dijeron, no es nada. Y pues claro, ahí estaba ese signo, no se le dio fibrinolisis al paciente, se le tomó una de control a las 24 horas y pues ya estábamos viendo ahí lesión y a los 3 días un infarto completamente hemisférico, ¿sí? Esto fue algo triste porque le pudimos haber ofrecido algo más a este paciente. Igual, esta tomografía estamos viendo una hipodensidad completa, se le toma a los 3 días completamente, hay desviación de la línea media, edema cerebral, pues ahí severo, también un paciente pues grave. ¿Qué queremos tener en una tomografía? Pues una tomografía normal, ¿no? Eso es lo que tenemos a un paciente ya con datos clínicos, con datos sugestivos pero necesitamos tener una tomografía normal. Es lo que queremos la mayoría de médicos, tener una tomografía normal o que no tenga presencia de sangrado, ¿no? Esto estaríamos hablando de un evento vascular cerebral hemorrágico, varios tipos de hemorragias que estamos viendo en estas tomografías. Esto es lo que no nos quisiéramos encontrar en una tomografía. Bien, ¿qué hacemos en prehospital? Como dijimos, pues sí hay que trasladar rápido al paciente, pero también hay que ponerlo en condiciones para empezar a tratar a nuestros pacientes. En el estado de Querétaro ya estamos haciendo fibrinolisis, pero de infarto agudo al miocardio, que bueno, para eso nada más requerimos un electrocardiograma, pero sin embargo, para el evento vascular cerebral, pues imposible, ¿no? Pero sí podemos ir adelantando en el tratamiento. Si mi paciente está hipertenso, pues obviamente el médico de urgencias no va a poder hacerle fibrinolisis a nuestro paciente. Nuestro paciente debemos de tener una presión arterial menor a 185/110. Entonces, hay varios medicamentos. El que más disponemos es esto que se llama labetalol, al menos aquí en México. La dosis es pasar de 10 a 20 miligramos IV, lo podemos pasar ahí de 1 a 2 minutos y estar repitiendo
estos bolos cada 5 minutos hasta poder lograr una TEA menor a 185. Hay otros fármacos que aquí en México no contamos, que es la nicardipina y la clevedipina, pero sin embargo nosotros aquí no los tenemos, pero bueno, los pongo ahí en la bibliografía. No sé, ahorita ustedes me hacen sus comentarios si disponen de ellos en sus países, pero aquí en México no. Nitroprusiato es otro que podemos utilizar, que también lo contamos con él, y bueno, pero este va en bomba de infusión y vamos a irlo ahí pasando, ¿no? Pero el de elección, el abetalol. Bien, llegamos al hospital, el médico ya se hizo la tomografía, se vio que es una tomografía que no tiene sangrado, que no tiene zonas de isquemia, pues hay que darle fibrinolisis a este paciente. Tenemos estos dos fármacos, el alteplase y tenecteplase. ¿Cuál es mejor que otros? Pues hay muchos estudios, ninguno ha dicho que uno es mejor que otro, y pues siempre se ha dicho con el que se cuenta en el hospital, pues vamos a utilizar, ¿no? Que sí, el que más utilizamos para es el alteplasa, ese pues bueno, es por el peso del paciente, hacemos ahí la dosis de 0.9 miligramos por kilo de peso. Lo máximo que podemos pasar son 90 miligramos, ¿sí? Y vamos a iniciar con un 10% de la dosis total. Sacamos la dosis completa del paciente y vamos a sacar nada más un 10% de esa dosis, la pasamos en bolo y el resto se pone en infusión para 60 minutos. Hay que estar cuidando al paciente durante todo ese tiempo para ver que no haga sangrados, que no haga convulsiones, no tenga mayor deterioro neurológico. Y pues el tenecteplase, ¿no? Lo bueno del tenecteplase es que es un bolo único, que no requiere infusión ni nada, y la dosis es de 0.25 miligramos por kilo de peso hasta un máximo de 25 miligramos. Bien. Esta es una frase que siempre escuchamos en todos lados, ¿no? Tiempo es cerebro. Estos son los tiempos internacionales que nos marcan, ¿no? Llegar al hospital, que valore a nuestro paciente en 10 minutos, que se haga una adecuada valoración neurológica en 20 minutos, tener una tomografía o resonancia magnética a los 20 minutos y tener ya una interpretación y una toma de decisión a los 45 minutos. Tenemos 45 minutos para realizar todo esto y preparar al paciente para hacerle fibrinolisis si es que es candidato hasta 1 hora. Estos son tiempos internacionales, estándar de oro, que pues sí se pueden cumplir, claro que se pueden cumplir, pero sí se requiere un apoyo pues grande. Estos dos son del American Heart, creo que se ven muy pequeños, pero bueno, los pueden encontrar ahí en cualquier, lo ponen así en internet, diagrama de flujo del evento vascular cerebral, y viene todo lo que ya platicamos. Si sospechamos de evento vascular cerebral, pues lo que hay que realizar, a dónde hay que canalizar al paciente, y lo podemos traer ahí en nuestras ambulancias, en el servicio que nosotros estemos, lo podemos imprimir y tenerlo ahí. Si el paciente llega con un probable evento vascular cerebral, pues lo sacamos y vamos a ir siguiendo nuestro algoritmo. Alrededor de del 10% de los pacientes que tienen un evento vascular cerebral, pues van a requerir ya como quien dice un apoyo ahí de familiares. Son pacientes que no se pueden ni caminar por sí solos, no se pueden alimentar por sí solos. Y eso de los que quedan vivos, porque alrededor del 20% de los pacientes que tienen un evento vascular cerebral mueren en el hospital. Y a malas noticias, el 25% de las personas que se recuperan de un EBC pueden volver a sufrir un nuevo Entonces, es una enfermedad muy discapacitante que le pega mucho a la familia, le pega mucho al gobierno, y entonces pues debemos de educar a los pacientes en la prevención, siempre en la prevención, pero es lo que más nos cuesta hacer en lo que es la medicina.
necesitamos pues tener dieta equilibrada, que yo creo que nosotros somos los primeros que nos pegamos la cabeza que no la hacemos. Ejercicio regular, creo que sí estamos en eso, un peso saludable, evitar tabaco, manejar el estrés es muy importante y pues estar, como quien dice, bien de todas nuestras enfermedades. Si ya las tenemos, estar controlados, acudir a nuestras citas médicas, y pues eso es lo que nos manejan las guías del EBC. Como les comentaba, pues es un tema, pues no tan largo, pero sí recordar cosas bastante significativas, lo que podemos ahí tener. Y podemos hacer en el prehospital, porque muchas veces, no, ve por el paciente y llévalo rápido al hospital. No, ya vimos que podemos hacer muchas cosas ahí en el hospital. Sí, Julián. Claro que sí, doctor. Muchas gracias allí por ese aporte. Algo importante que muchas veces se escucha, sí, en la parte, pues, en el ámbito civil, que cuando la persona sufre este tipo de evento, este tipo de emergencia, proceden a darle anticoagulantes, aspirina y todos esos derivados. Y pues hay que pues, empezar a capacitar o educar también a nuestros familiares que tienen ese riesgo de presentar ese tipo de evento, que no se le puede, digamos, administrar ese tipo de anticoagulantes o alguno de sus derivados. Sí, así es. Como les decía, lo más común que utilizamos, me duele la cabeza, pues dale una aspirina. Y híjole, era un paciente que tenía un EB6 isquémico, pero ahora con el uso de antiagregantes plaquetarios o otra vez anticoagulantes, que porque también, que a la abuelita le dan anticoagulantes y eso le va a mejorar, se convierte en un EBC hemorrágico y las complicaciones fatales, ¿no? Entonces sí es importante, pues, no realizarlo. Te digo, sí, desafortunadamente es una patología que requiere un estudio especializado, que es la tomografía o resonancia magnética, para poder tomar decisiones. Antes que esto, lo único que comenté, pues, empezar nada más a controlar presión arterial y glucosa, que es lo que más nos interesaría en el prehospital. Claro que sí, doctor. Muchas gracias ahí por la información. De pronto conceptos que no se tenían en cuenta se actualizaron, se obtuvieron nuevos conocimientos referentes a la parte de atención de eventos, de este tipo de eventos cerebrovasculares o ictus, más conocido en algunos documentos, sí, o en algunos protocolos. Ya pues se entró como en ese consenso y se conoce como ictus. Entonces no sé si pronto alguien desea realizar alguna consulta. Los micrófonos están abiertos, el chat también está habilitado. ¿Cómo están ustedes de la atención en sus hospitales, Julián? Allá sí cuentan con tomógrafos inmediatos. Eh, ¿Cómo está esa parte en esta patología allá en Sudamérica? Bueno, en la localidad donde yo resido, pues es un poco más complejo, sí, porque es un municipio pues un poco retirado a la parte de la ciudad, sí, donde se encuentran los hospitales o las clínicas de mayor nivel. Normalmente, pues un tiempo de desplazamiento de un servicio de ambulancia en código o de urgencia está oscilando más o menos entre 35 a 45 minutos, ¿sí? Entonces, si al iniciar no hacemos una correcta, digamos, valoración, ¿sí? Entonces, este tiempo, pues, se va a extender mucho más. Entonces, como dice la regla de oro, no se va a aplicar. Entonces, pues, esa también es como la parte inicial, hacer la correcta valoración. Perfecto, sí, como le comentábamos, ¿no? Trasladar al hospital, que podamos hacer esto, ya que para la atención es de inicio de los síntomas a la aplicación del fibrinolítico tenemos el tiempo ideal, 3 horas, en algunos tiempos hasta 4 horas y media. Entonces, sí, hacer el traslado al centro más rápido. Aquí dice, Colombia se disponen de pocos tomógrafos en los hospitales. Sí, como dice Julián, tratar de hacer pues el traslado al hospital que cuente o que sepamos que tiene ahí tomógrafo. Principalmente eso es lo que nos va a quedar el día de hoy de esta charla.
Claro que sí, doctor. En todo caso, muchas gracias pues por estar aquí acompañándonos en este proceso de formación y capacitación virtual. Ese proyecto Capacitaciones Virtuales Latinoamérica y la Alianza Latinoamericana de Formación y Capacitación, pues en el cual pues ya entra como instructor y pues posteriormente nos pueda acompañar en otras ponencias en la parte de emergencias y urgencias. Claro que sí, me da mucho gusto y pues estamos en la misma sintonía, ¿no? Cualquier cosa estoy a sus órdenes, ahí se queda mi correo y WhatsApp, si desean, les puedo mandar ahí la presentación en PDF para que tenerlas, porque si no, no me funcionó bien esta cosa. Pero muchas gracias por la invitación. Claro que sí, doctor. Muchas gracias a usted. De igual manera, también a los participantes que estuvieron hasta el finalizar la actividad, para que nos puedan seguir en las redes sociales, Rescate Norte Cauca, Facebook, Instagram y Charlie Urgencias en Instagram para que puedan ver las publicaciones del doctor Carlos Molina. Asimismo, para que se puedan suscribir al canal de YouTube, Capacitaciones APH, donde estaremos publicando estos videos y los puedan compartir con el personal de su equipo que no pudo participar el día de hoy. Notificamos, informamos que pues, el día de mañana el instructor, el ponente, pues, se le presentó eh, una emergencia, que me acaba de comentar, una emergencia familiar y pues vamos a reprogramar esas dos actividades. Continuaremos el día miércoles 25, ¿sí? Entonces, para que estén atentos, estaremos publicando las actividades en nuestras redes sociales. Doctor Carlos, muchas gracias por estar aquí, pues por sacar este espacio de la parte laboral, académica y familiar. Entonces, esperamos que nos vuelva a acompañar en una próxima ocasión. Claro, muchísimas gracias y buenas noches. Saludos a todos. Que pase una feliz noche y hasta aquí ha sido nuestro primer día del seminario de emergencias, seminario virtual de emergencias clínicas. Que pasen una feliz noche. Doctor Carlos, muchas gracias. Gracias, buenas noches.